Muy buenas a todos, espero que estén súper bien. Ya nos va quedando poquito con este ramo. De hecho, este es de los últimos ejercicios que voy a hacer. Ya que vamos a tener un circuito de primer orden, ¿ok? Esa va a ser la temática, solo que esta vez va a ser con un inductor y no un capacitor. ¿Por qué es un circuito de primer orden? Porque tiene dinámica. Hay un switch que se sube, la corriente va a cambiar de un modo a otro. El capacitor se va a tender a cargar o descargar de alguna forma que no conocemos todavía. Entonces, por lo mismo, va a haber una parte transiente y ahora la vamos a poder calcular con los métodos que ya conocemos. Igual este es un ejercicio un poco más complicado que los que vimos en la clase anterior. Pero al final, todos los de primer orden se resuelven del mismo modo. Ok, primero nos están pidiendo el voltaje en el inductor y no la corriente, lo cual igual es un poco raro porque generalmente lo que nos interesa es la corriente, pero da lo mismo. Nosotros vamos a guiarnos por la corriente y a partir de la corriente en el inductor vamos a obtener el voltaje, ¿ok? Así que vamos a primero calcular la corriente en el inductor. Esa va a ser nuestra meta. Vámonos al instante t igual a 0 menos. Esto es justo antes de que se levante el switch, ¿ok? Entonces vamos a tener el siguiente circuito. Yo voy a ponerle pausa a esto, pero en verdad primero voy a mostrar. Es toda esta parte más esta parte. Así que le voy a poner pausa. Y bueno, acá está nuestro circuito equivalente. Y como el switch estaba cerrado, le ha llegado mucha corriente al inductor, ya está cargado. Y por lo mismo es un cortocircuito. Así que vamos a calcular la corriente inicial. Hay veces en que la entregan, lo cual simplifica las cosas, pero este no es el caso. Entonces tenemos que darnos esta lata. Yo creo que la forma más rápida de hacerlo es con un nodo, de hecho. Una opción es sacar la resistencia en paralelo y después transformar la fuente, que fue lo que hice al principio, pero parece que con el nodo sale directamente mucho más fácil, porque tendríamos una única ecuación, que sería esta. Yo voy a decir que eso vale B1, y tenemos primero la corriente que está entrando de la fuente, que sería menos 2 más B1 sobre 12 más B1 dividido en 30 más 20, no 30. Más B1 sobre 6 y más B1 menos 20 sobre 5. Debe ser igual a 0. Entonces, como tenemos una única ecuación, podemos hacer esta factorización. B1, 1 partido en 12, más 1 partido en 20, más 1 sobre 6, más 1 sobre 5. Y todo esto va a ser igual al 2 que pasa sumando. Y al menos 20 partido en 5 que pasa sumando. Eso es un 4. Más 4. ¿Ok? Entonces, al final dividimos el 6, que es lo que está al lado derecho, en todo esto. Y nos va a quedar que B1 es igual a... Voy a poner pausa. Y nos queda que B1 es igual a 12 volts. Por ende, ya la corriente inicial en el inductor va a ser IL en 0 igual a V1 sobre 6, lo cual nos da 2 amperes. Ya tenemos la condición inicial, que la vamos a necesitar para después. Ahora viene el foco del problema, que es lo que ocurre con la respuesta natural o transiente, que es cuando ya el switch se abre. ¿Ok? Ahí va a haber un cambio en nuestra corriente, va a haber un cambio en todo el circuito en verdad. Si se dan cuenta, cuando abrimos el switch nos van a quedar dos circuitos. Este y este. Espero que lo puedan ver. En la parte izquierda no nos interesa porque no hay ninguna variable de interés y va a ser absolutamente constante. Vamos a tener solamente esta corriente que va a dar vueltas. Pero en la parte derecha es donde está nuestro inductor.
Entonces veamos qué es lo que ocurre. Primero obtenemos la respuesta natural o respuesta forzada. O sea, no forzada. Respuesta natural o transiente. No sé escribir. Que esta es la respuesta que ocurre para los tiempos mayores a 0, ¿ok? Y esta respuesta es propia del circuito, no depende de las fuentes, ¿ok? Por algo se llama respuesta natural, porque tiene que ver con el inductor y el resto del equipo, de los elementos pasivos. Entonces vamos a tener este circuito, que igual va a ser relativamente simple. Si se dan cuenta, tenemos dos mallas, tres resistencias, 20, 6 y 5. Y tenemos nuestro inductor. Ahora sí aparece nuestro inductor de 0.5. Y acá la fuente no la consideramos, ¿ok? Hacemos un Thevenin, por así decirlo, porque nos planteamos qué es lo que observa nuestro inductor, ¿ok? Cuál es la resistencia equivalente que observa el inductor y la impedancia equivalente, y la inductancia equivalente. Olvídense de impedancia porque estamos en corriente continua. Entonces tenemos esto. Y vamos a calcular la resistencia equivalente que observa nuestro inductor, que si se dan cuenta tenemos la resistencia de 5 en paralelo con la de 20, y eso va a quedar en serie con la de 6. Entonces es 20 en paralelo con la de 5 más 6. Lo cual nos da, denme un momento, lo cual nos da 10 ohms. ¿Ok? Mientras que la inductancia equivalente es de 0.5 henrios o henrys. Entonces acá lo único que cambia con respecto a los circuitos RC es que el tau se calcula como la inductancia equivalente sobre la resistencia equivalente. Esto nos da 10 dividido en... Miento. 0.5 dividido en 10. 0.5 dividido en 10. Nos da 50 milisegundos. Y en verdad lo que yo hago de una es calcular el tau a la menos 1. Porque al final es un e elevado a menos t partido en tau. Que es lo mismo que decir e elevado a menos tau a la menos 1. ¿Ok? Entonces tau a la menos 1 o 1 sobre tau nos va a dar 1 dividido... Nos da 20 segundos a la menos 1. Y ya podemos decir que la corriente, nosotros lo que estamos calculando va a ser la corriente en verdad, y L. Vamos a decir que la corriente natural o transiente, pueden ponerle una N o una T, va a ser de la forma C1 por E elevado a menos 20T. ¿Ok? Esta es la parte más compleja de los circuitos de primer orden, el calcular el transiente. Y ya con eso estamos casi que listos, porque ahora nos falta la respuesta forzada, que es cuando ya pasa harto tiempo, queremos ver qué es lo que hace solamente con la fuente. Si se dan cuenta, vamos a seguir solamente con esta parte del circuito, porque el switch está permanentemente abierto. Y va a llegar el punto en que nuestro inductor se va a cargar, ¿ok? Porque está recibiendo corriente de la fuente. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Yo voy a copiar esto porque es muy parecido. Y acá escribimos respuesta forzada. Que esto es para t tendiendo a infinito. Entonces copiamos y el único gran cambio que hacemos es que nuestro inductor va a estar cargado. Entonces es un cortocircuito y tenemos la fuente de 20 volts, ¿eran? Si no me equivoco, sí.
Entonces ya lo que tenemos que hacer es calcular esa corriente. Si quieren también lo pueden hacer con un nodo y sale muy fácil. De hecho yo creo que es la mejor idea. Así que voy a usar un nodo. Este va a ser B2 porque ya ocupamos el B1. Y tenemos que B2 sobre 20 más B2 sobre 6 más B2 menos 20 sobre 5 es igual a 0. Una ecuación. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. B2 por 1 sobre 20 más 1 sobre 6 más 1 sobre 5 es igual a 20 partido en 5, que es 4. Y pasamos todo esto dividiendo para el otro lado y nos queda que B2 es igual a 9.6 volts. ¿Ok? Por ende, nuestra corriente IF de manera forzada, IL, disculpen, va a ser B2 sobre 6, lo cual nos da, denme un momento, esto es ANS dividido en 6, nos da 1.6 amperes. ¿Ok? Y ya estamos casi que listos, porque ya tenemos nuestra corriente en el inductor, que va a ser, en verdad lo voy a hacer con negro todavía, ya que no es como una respuesta tan definitiva. Entonces vamos a tener la suma, que es la corriente transiente, más la corriente forzada. Esto es C1, con negro, C1 por E elevado a menos 20, más 1.6. Este va a ser el comportamiento de la corriente. Y, ¿cómo se llama esto? Tenemos que determinar el C1. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que la corriente, cuando el instante 0, es igual a 2 amperes. Entonces nos va a quedar que 2 amperes son iguales a C1 más 1.6, lo que implica que C1 es igual a 0.4. Así ya tenemos que un resultado importantísimo, que IL en función del tiempo es igual a 0.4 por E elevado a menos 20 más 1.6 amperes. ¿Ok? Y esto es para T mayor o igual que 0. Todo el circuito en verdad se va a modelar en base a esta constante de tiempo. Casi todo va a tener si sacamos la corriente, por ejemplo, en esta resistencia o el voltaje en esta resistencia, todo va a tener ese Euler ahí, menos la parte izquierda del circuito que va a ser constante. Pero ahora vamos a lo último, que es el voltaje en el inductor. Si ya tenemos la corriente, nosotros debemos acordarnos siempre de que el voltaje es L por dI a dt. Entonces vamos a tener que nuestro voltaje, lo voy a llamar VL, va a ser 0.5, que es la inductancia, por la derivada de la corriente, que va a ser menos 20 por 0.4 por el Euler, que es a la menos 20t. 0.5 es la mitad, nos queda menos 10 por 0.4, esto es 4 al final, creo. Si saqué bien los cálculos, sí, creo que sí, creo que nos quedaría 4 por E elevado a menos 20t. Y esto en volts. Entonces B de t nos va a quedar 4 por E elevado a menos 20 volts. Y con eso tendríamos nuestro ejercicio listo, ¿ok? Espero que se haya entendido. Quizás haya alguna forma más fácil, pero yo creo que esta es la forma más segura de hacerlo, calculando la corriente en el inductor. Y si hubiera sido un capacitor, sacando primero el voltaje. ¿Por qué? Porque son variables de estado, ¿ok? Son variables importantísimas en un circuito RL, RC y después RLC.
Así que eso, ojalá que les haya gustado esta. Quizás les suba una siguiente, pero ya con un ejercicio de desafío. Así que eso, que les vaya muy muy bien. Nos vemos.